En una ocasión había un misionero que decidió ir a predicar el evangelio a algunas tribus que nunca habían escuchado acerca de Dios, caníbales que nunca habían escuchado acerca de Dios. Y estando entre ellos, él se preguntaba, ¿y cómo hacerles entender, cómo hacerle comprender a la gente acerca del amor de Dios para con ellos? Hasta que un día, en la relación con esas personas, entendiendo algo de su lenguaje, él escuchó una historia. Escuchó una historia que para ellos era muy importante para ellos, y contaban la historia de un rey, de uno de su tribu importante, que de repente estaba él observando hacia el suelo y veía cómo las hormigas iban caminando, iban avanzando, y hacia adelante había un espacio donde iban ellas a perder la vida. Ese hombre de la tribu se preocupó tanto por las hormigas, y decía, ¿cómo les hago entender? ¿Cómo les hago comprender que van por camino equivocado y se van al precipicio, se van a morir? ¿Cómo lo hago? Es una fábula, definitivamente, ¿verdad? El hombre decidió hacerse como una hormiga para poder hablar el idioma de ellas, ¿verdad? Y poderles expresar y alertarles acerca del camino que iban llevando, y que era un camino hacia la destrucción. Cuando este hombre escuchó esa historia, dijo, aquí está. De esta manera es como yo les puedo hablar acerca de la persona del Señor Jesucristo. Como Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo para hacerse hombre, como tú y como yo. Para enseñarnos el camino, para podernos gritar y podernos decir, hey, el camino por donde vas es un camino equívoco. El camino por donde vas es un camino que te va a llevar a la perdición. Reacciona, voltea, entiende. De esa manera lo hizo Dios. El propósito de este hombre era mostrarle, ¿verdad?, a la gente, mostrarle y hacerles entender el grande amor de Dios por el pecador, por el ser humano. El amor de Dios. Hemos nosotros venido platicando, ¿verdad?, ya desde algunas semanas, y hemos venido platicando acerca de lo que es el camino más excelente, el camino del amor. El camino del amor, ¿verdad? Y lo estuvimos viendo, ¿verdad?, en esas 16 características que el apóstol Pablo nos enseña y nos expresa de lo que es verdaderamente el amor, de lo que es genuinamente el amor. Y la semana pasada, ¿verdad?, estuvimos viendo cómo en la persona del Señor Jesucristo cada una de esas características, ¿verdad?, cada una de esas características del amor definitivamente se cumplieron en uno o en otro momento de la vida de Él. El amor es sufrido, definitivamente. El Señor Jesucristo experimentado en quebrantos, dice la Escritura. Y así, cada una de las características, ¿verdad?, el Señor Jesucristo se aplica a cada una de ellas. Si no mal recuerdo, se quedaron en la característica de no guarda rencor, en la 9. Después dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El Señor Jesucristo definitivamente no se gozaba de la injusticia, al contrario, la reprendía y les decía, fariseo hipócrita, límpialo de afuera del plato, límpialo de afuera del vaso y lo de adentro será limpio. Límpialo de adentro del vaso y lo de afuera será limpio, decía el Señor Jesucristo. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Se gozaba y decía, Padre, te agradezco porque estas cosas no se las revelaste a los sabios, sino a los pequeños, a los niños.
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El Señor Jesucristo definitivamente cumple todas y cada una de las características del verdadero amor. Una de las cosas que nosotros estuvimos hablando durante las semanas anteriores, ¿verdad? Estuvimos viendo un principio, una verdad. El amor no es un sentimiento, no es una emoción. El amor no son ganas, no son deseos, ni son anhelos. El amor son acciones, hechos. Hacer. Ese es el amor. Sin embargo, desafortunadamente hoy vivimos en una era, queridos, donde se cumple una profecía terrible. Una profecía terrible que el Señor Jesucristo externó. Cristo Jesús es el profeta de profetas. Ninguna de las palabras que el Señor Jesucristo dijo han caído a tierra. Si las de Elías, ninguna de sus palabras cayeron a tierra, las del Señor Jesucristo de ninguna manera caerán a tierra. Todas tienen cumplimiento. Todas y cada una de las palabras del Señor Jesucristo tienen cumplimiento, se han cumplido, y si alguna le faltase por cumplirse, tenlo por seguro que se va a cumplir. Una de las que falta por cumplirse es cuando Él dijo que habría de venir con poder y grande gloria. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que habremos quedado seremos, ¿verdad?, transportados y nos encontraremos con Él en las nubes. Esa es una promesa, esa es una profecía, esa se va a cumplir. Así es. El Señor Jesucristo, sin embargo, dijo, ¿verdad?, una profecía que en nuestra época se está cumpliendo, y es el tema que el día de hoy quiero hablarte, querido. Mateo capítulo 24, versículo 12, dice la Escritura de la siguiente manera. Mateo capítulo 24, versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dos cosas está diciendo el Señor Jesucristo en este versículo. Dos. La maldad no iba a aumentar. La maldad no iba a aumentar, la maldad se iba a multiplicar. Iba a crecer terriblemente en cierta época de la historia humana, y definitivamente nosotros podemos observarlo. La maldad ha crecido terriblemente. Te puedes encontrar cosas tan terribles en todos los ámbitos, desde la persona, ¿verdad?, que llega a tu puerta a tocarte, ¿verdad?, para venderte un producto, o desde la persona a la cual le pides un favor y en lugar de hacerte un favor abusa de ti, o la persona, ¿verdad?, que te predica el evangelio supuestamente, y la realidad es que tergiversa el evangelio. ¿Para qué? Para engañarte. En todas las esferas, en todas las áreas, ¿verdad?, encontramos que la maldad se ha multiplicado. En esta semana, si no mal recuerdo, observé una nota donde decía que una mujer de la tercera edad le pidió ayuda a una persona, ¿verdad?, para que le ayudara, si no mal entendí, a mover a su pareja, un anciano ya. El hombre ingresó y acabó asaltándola. ¿Cómo es posible? Leí otra nota, ¿verdad?, que en el metrobús y en el metro, ¿verdad?, están, y hoy en día, los pinchazos, ¿verdad?, donde a la gente de repente llegan y la pican, ¿verdad?, y le ingresan cierta sustancia. ¿Qué será? No lo sé, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito? Robarles. ¿Cómo es posible? Y de ahí, mira, nos podemos ir a tantas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el pastor, ¿verdad?, en cierta localidad hacia el sur de nuestro país, donde pues él quería dinero, ¿verdad?, y le dijo a su gente que podían sembrar marihuana en sus parcelas, pero eso sí, vas a sembrar marihuana, pero eso sí, vas a tener que traer tus diezmos. O desde los pastores que permiten, ¿verdad?, el concubinato, o permiten, ¿verdad?, que venga la persona con otra pareja y su exesposa está sentada ahí mismo. ¿Qué vemos? Y por haberse multiplicado la maldad. Y podríamos de verdad poner 1,000,000 de ejemplos, queridos.
y irlo subiendo de tono terriblemente. Como recuerdo, en una ocasión platiqué con una persona, estaba yo platicando con una persona que asistió a la congregación, ¿verdad?, en cierto momento, y hablé con él y me empezó a platicar un poco de su historia, y me decía la persona: tengo SIDA. Era un homosexual. Tengo SIDA. Pero ¿sabes cuál era su deseo? ¿Sabes cuál era su anhelo? Llevarse a los más que pudieran. O sea, él no le decía a sus parejas que él tenía SIDA. Tenía contacto con ellos, con quien fuera, en una fiesta, de repente, ¿verdad? Hoy en día se estila en una fiesta donde el calor sube y de repente ya acaban uno con otro con otra con otro, y así. Y este hombre decía: el día que yo me muera me voy a llevar a muchos. ¿Qué es eso? Y por haberse multiplicado la maldad. Sin embargo, querido, ¿sabes? No es eso lo que me preocupa más. Lo que me preocupa más es la segunda parte. El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. El Señor Jesucristo está profetizando, ¿verdad? Está profetizando que el amor de muchas personas se iba a perder, que se iba a acabar, que no iba a prevalecer. Y bueno, pues si el amor no existe, entonces ¿qué existe? ¿Sabes qué existen? Todo lo contrario al amor. Sentimientos, emociones, deseos, pasiones y nada más. Esto es lo que te quiero hablar el día de hoy, querido. Esa es mi preocupación el día de hoy. Vivimos en una época, vivimos en una sociedad, queridos, hedonista. El hedonismo es una tendencia donde el placer es lo principal en la vida humana. La búsqueda del placer, el buscar sentir, eso es lo que mueve a la gente hoy en día en la sociedad en la que nosotros estamos. Y quiero decírtelo, querido, para que tú pongas y te detengas un poco, ¿verdad? Y pongas, como dice el adagio popular, pongas tus barbas a remojar. ¿Por qué? Porque nos está arrastrando. Como la fábula aquella, ¿verdad?, del sapo que lo quieren meter en una olla de agua hirviendo y al sentir el agua, brinca el sapo. Pero si al sapo lo meten, es una fábula, si al sapo lo meten, ¿verdad?, en un agua templada y prenden el fogón en la parte de abajo, empieza a calentarse, hasta que hierve. ¿Y qué sucede con el sapo? Se muere. Queridos, nuestra tendencia es que nos pase lo mismo que el sapo. De verdad te lo digo. Y hoy Dios me ayude para podértelo explicar. ¿Por qué? Porque estamos metidos en esta olla. Y si tú no te das cuenta, te va a matar. Y le aseguro que muchos de los presentes ya están metidos en esta situación, quieras o no quieras. Una sociedad llena de sentimientos y de emociones. Una sociedad que se mueve solamente por lo que siente. Una sociedad que solamente piensa, ¿verdad?, en el deleite. Oye, acaba de terminar el mes de diciembre, la Navidad y el fin de año, y entonces en los diarios dice los próximos puentes del año 2025. Viene saliendo de vacaciones, ¿verdad? Y ya estás pensando, ¿cuándo voy a salir otra vez de vacaciones? ¿Qué piensa la gente? Deleite, gusto, agrado.
Y date cuenta, nada más analiza un poco alrededor tuyo y te vas a dar cuenta que la mayoría de los conflictos y de los problemas se han generado solamente por la satisfacción de un deseo, un placer, un sentimiento, una emoción. Solamente por eso. Solamente por eso. En una ocasión un hombre tenía una familia bonita, ¿verdad? Un hombre tenía una familia bonita, sin embargo, un día se le ocurrió irse de fiesta. Irse de fiesta, se metió a un antro, se metió a un tugurio, se metió a alguna cantina, no lo sé. Y de repente empezó a beber hasta que se embriagó y habían otras personas por ahí con él y pues las personas dijeron pues vamos a seguirla y él se unió a ellos y se fue a seguirla a la casa de alguien. El hombre acabó acostado con alguien ahí. Y sabes, acabó con una sola ocasión que lo hizo, infectado de SIDA. Pasa el tiempo, su esposa se embaraza, empiezan las consecuencias o los síntomas del SIDA en su cuerpo. Se va a hacer una revisión positivo. Su esposa embarazada, la mujer infectada de SIDA, el bebé infectado de SIDA. ¿Y qué crees? Acabaron muriendo los dos, la esposa y el bebé. ¿Por qué? Un momento de placer, un momento de gusto, un momento de agrado. Pero querido, la gente no cree esto. La gente en lugares como estos, ¿verdad? En lugares como estos, y es a lo que quiero hablar definitivamente, ¿verdad? Está llena de emociones y de sentimientos, de deseos, de anhelos, de wow, sí, voy a hacer, voy a esto, y no hace nada. ¿Qué sucede? No, yo sí quiero ser cristiano, yo sí quisiera ser cristiano, yo sí quisiera llegar a hacer esto, a hacer aquello. Se quedan en puros deseos, anhelos, sueños que de nada sirven. De nada sirven. En una ocasión en el Antiguo Testamento, por ahí del libro de los Jueces, cuenta la historia de la Escritura que vino un pueblo enemigo a pelear contra Israel, Císara. Vinieron a pelear en contra de Israel, ¿verdad? Y de repente dice, pero yo, Débora, me levanté, una mujer en Israel, que se volvió un juez por falta de pantalones. Y se levantó la mujer a ser un juez en medio de Israel. Y dice que esta mujer se levantó y convocó, ¿verdad?, a las tribus de Israel para que fueran a pelear contra Císara. Va ella a pelear, va a luchar y algunos se alistan con ella. Ella va a pelear, Dios le da la victoria y regresa y les empieza a reprochar. ¿Por qué? Porque algunos habían dicho, sí, estaría bien ir a la pelea, estaría bien ir a la lucha. Yo creo que sí vamos a ir. Dice el canto de Débora, bonitas resoluciones, pero hasta allí se quedó. Hasta allí se quedó. Queridos, eso no es el amor. El amor son acciones. El amor son acciones. Cuando tú ves que tu hijo, ¿verdad? Que tu hijo o tu hija se está ahogando en una piscina, ¿qué haces? Haces, ay, hija, cuánto te amo. Ay, te amo tanto. ¿Haces eso? O ni siquiera lo piensas. Te avientas y aunque no sepas nadar, tratas de hacer algo. ¿Sí o no? Eso es el amor. Hoy en día el sentimiento y las emociones se confunden demasiado con el verdadero amor. No, pero es que sí me gustaría. Sueños y sueños y sueños de lograr, de hacer y hacer y hacer algo. ¿Qué sucede? El cumplimiento de la profecía del Señor Jesucristo. El amor de muchos se enfriará.
O como lo diría el apóstol Pablo de otra forma, ¿verdad? 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes de saber esto, que vendrán tiempos. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos terribles, tiempos difíciles, tiempos complicados. ¿Por qué? ¿Por el narco? ¿Por qué? ¿Por los asaltos? ¿Por los robos? ¿Por los pinchazos? ¿Por qué? No. Eso siempre lo ha existido. Ladrones siempre han habido, ¿sí? Gente mala siempre ha existido. Pero de esta forma, no. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. En otras palabras, personas que amarán el deleite y el gusto para satisfacer sus propios sentidos, de tal manera que eso les robará la razón para hacer lo que deben de hacer. Y después de eso, las personas decir, es que yo sí amo. Es que yo sí amo. El amor verdadero, esa es la manera que lo estuvimos viendo según la Escritura, ¿verdad? El apóstol Pablo hablando a los corintios, poniéndonos delante de nosotros el estándar correcto de lo que es el amor, el estándar correcto de lo que es el amor. ¿Pero qué vivimos el día de hoy? Emociones y sentimientos. En otra ocasión, en cierto lugar, ¿verdad? Había una avenida grande, es una avenida grande, donde había tugurios y tugurios, cantinas y cantinas, y de repente, cerca de ahí había también un lugar de culto donde estaban una reunión como esta, habían cánticos y todo, y venía caminando un hombre tomado de la mano de una mujer, venían caminando sobre esa avenida, ¿verdad? Sobre esa avenida venían caminando, y de repente cuando llega a la puerta del templo, el hombre se le queda viendo al templo, observa, le dice algo a la mujer, era una prostituta, le dice algo a la mujer se queda, el hombre entra, escucha los cantos, levanta las manos, alaba a Dios, empieza a llorar. Hay un llamado al altar, el hombre pasa, llora demasiado. Las personas se acercan, lo tratan de asistir y el hombre les empieza a contar que él en algún momento había sido un pastor y había predicado el evangelio, pero que ahora no estaba caminando como debiera. Las personas de ese lugar lo escucharon, ¿verdad? Pero para sorpresa de ellos, de repente el hombre les dijo muchas gracias. Se despide, se da la vuelta, se va y la prostituta estaba allá afuera esperándolo. Al salir de la puerta, el hombre toma la mano de la prostituta y se sigue. ¿Qué es eso? Emoción, sentimiento, sentir bonito, sentir algo. Es lo que la gente quiere sentir algo, sentir bonito. Hacia el estado de Chiapas, queridos, hay un sinnúmero, de veras un sinnúmero de lugares de culto, de veras muchísimos. Casas de oración le llaman allá, casas de oración pequeñas, medianas y gigantescas, de verdad, gigantescas, lujosísimas, terriblemente lujosas, donde se amotinan desde pocas personas hasta cientos y miles de personas. En esos lugares, cada culto es lo mismo. Cada culto es lo mismo. Llega la gente, empiezan los instrumentos, ¿verdad? Y empiezan a hablarle a la gente al oído, ¿verdad? Para que la gente escuche lo que quiere escuchar. Hoy Dios te va a bendecir. Es lo mismo que predican todos los días.
hoy no vas a salir siendo el mismo. Hoy esas ataduras que traes van a ser rotas por la sangre de Jesús, etcétera, 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 etcétera. Esto durante de 1 hora a 2 horas cada culto, donde hay bocinas por todos lados, instrumentos, música, danzantes, gente brincando, gente haciendo, gente llorando, gente moviéndose, gente danzando, gente moviéndose frenéticamente, extrañamente. Termina ese show, 15, 20 minutos, un texto leído, semi explicado o medio explicado. Y claro, entre una y otra, pues las ofrendas, los diezmos y todo eso. Claro, eso no puede faltar, pero eso es todo. ¿Qué se llevó la gente? Sentimiento, emoción. Y eso sucede cada domingo, cada domingo, cada domingo. ¿Qué vemos? Un mundo lleno de emociones y sentimientos. Emociones y sentimientos. Como diría el profeta Jeremías, ¿verdad? Hablándole a un pueblo que se volvió hacia los rituales, hacia los sentimientos y las emociones, truncando, cambiando, ¿verdad? La verdad y la realidad por lo místico, por lo mágico, por lo emocional, por lo sentimental. El apóstol, el profeta Jeremías, hablándole, ¿verdad?, al pueblo de Israel durante más de 20 años. Durante más de 20 años el profeta estuvo hablándoles de una y de otra manera, de una y de otra forma. ¿Para qué? Para que se volvieran. Tan descaradas eran las personas que de plano le decían, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer. Vamos a hacer lo que hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Se acabó. El profeta Jeremías les decía, Jeremías capítulo 8, versículo 20, les decía, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¡Qué terrible! El profeta le decía, mira, ya vino uno, ya vino otro, ya vino otra cosa, ya vino otra cosa, y tú sigues en la misma. Pero sí sientes, pero sí sueñas, pero sí deseas, pero sí anhelas. Y déjame decirte que esto no solamente tiene que ver en el ámbito religioso, tiene que ver en todos los ámbitos. Desde el muchacho que sueña, ¿verdad?, con ser un emprendedor y con un grande empresario y no es capaz ni siquiera de levantarse temprano para poder lavar sus chones, ¿verdad?, y ayudarle a su mamá. ¿Cuándo vas a ser un emprendedor? Para ser un emprendedor hay que trabajar. No, es que yo voy a hacer dinero y voy a... Como recuerdo una persona que conocí durante años. Siempre era lo mismo. Y voy a trabajar aquí, y voy a trabajar allá, y voy a ganar esto, y voy a ganar esto otro, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto otro, y voy a hacer esto otro. ¿Sabes qué pasó? La persona se murió y nunca hizo nada. Siempre fue el sueño, el deseo, el anhelo. Querido, nunca vas a lograr hacer nada si no empiezas nada. ¿Nos queda claro? Nunca vas a lograr hacer nada si no empiezas nada. Jamás. Todo lo que se logra, ¿por qué? Porque se empezó en algún momento. Algunos sueñan demasiado con lograr muchas cosas, pero no empiezas a hacer absolutamente nada. ¿Qué son? Emociones, sentimientos. Todo lo contrario al verdadero amor ágape. El amor ágape es una disposición a hacer y después hacer. ¿Por qué? Porque el amor nunca deja de ser. Y sigue siendo y haciendo, siendo y haciendo. No sintiendo. Porque a veces la verdad es que sientes todo lo contrario. Pero cuando haces lo que debes de hacer independientemente de que sientas, ese es el verdadero amor. Por ahí en la Escritura hay una parábola de un hombre que le dijo a uno de sus hijos, hijo, ven, ayúdame en el campo. Sí, padre, sí voy.
Y le dijo a su otro hijo: hijo, ayúdame. No, yo no voy. De repente, el que dijo no voy, fue. No tenía ganas y fue. Pero el que le dijo sí voy, no fue. Y Jesús dice: ¿quién hizo la voluntad de su Padre? Pues el que dijo que no iba. Pero actuó, hizo. El amor es acción. Todo lo contrario al amor, querido, es lo que estamos viviendo en la sociedad en la que nosotros estamos. Emociones y sentimientos, deseos, anhelos, sueños. A la gente le gusta soñar demasiado. El día de mañana va a ser el mejor empresario. Pero aquí en su sueño, nada más. Porque no es capaz ni siquiera de salir a vender chicles porque le da pena. Ay, ¿yo vender chicles? ¿Qué sabes hacer? Si ni la secundaria has terminado. No, pero yo voy a... No, empiézale. Sabes que los grandes hombres empezaron desde abajo. En todos los ámbitos. En el ámbito intelectual, en el ámbito social, en el ámbito empresarial. Siempre ha sido así. Y en el espiritual definitivamente es lo mismo. El profeta Jeremías estaba, ¿verdad?, señalando a una sociedad religiosa llena de sueños y de sueños, que solamente confiaba en sus rituales y en sus cánticos y en sus quehaceres y en sus sueños pasados. Soñaban y pensaban, ¿verdad? Moisés abrió el mar y Dios los libertó. Tragó a los egipcios, puros sueños pasados. Se regocijaban con los sueños de otros, se regocijaban con los alcances de otros que pelearon y que lucharon y que alcanzaron, y ellos se quedaban. Algún día yo voy a ser un Moisés, algún día yo voy a ser una Débora, algún día yo voy a ser no sé, Ruth, una Esther. Algún día voy a... No. Hoy, ¿qué estás haciendo? ¿Soñando? Nunca vas a hacer nada. Nunca vas a lograr absolutamente nada. Y hay una realidad. Los años van pasando rápidamente. Cuando menos volteas y dices: ¡qué terrible! Se me fue la vida. Se acabó. ¿Y qué hice? Soñé y soñé. Desafortunadamente el pueblo de Israel no quiso hacer caso a las profecías de Jeremías, no quiso hacer caso, de tal manera que hasta quisieron sellarle la boca, quisieron matarlo en algunas ocasiones. ¿Para qué? Para que dejara de profetizar. Sus escritos fueron quemados por los reyes de la época. ¿Por qué? Porque no querían escuchar, porque no creían lo que Jeremías les estaba diciendo, como si fuese algo incorrecto, cuando la realidad es que su razón y su conciencia y la verdad que había dicho Moisés respaldaba lo que Jeremías estaba diciendo, pero ellos no querían. Nosotros estamos bien aquí. No pasa nada. Vamos a seguir igual. Vamos a seguir de la misma manera. ¿Sí? De repente te va a llegar el tiempo donde ya no podrás hacer nada. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios a través de varias ocasiones, desafortunadamente, queridos, Dios en varias ocasiones bíblicas hace una comparativa Dios entre el ser humano y los animales. Qué terrible, pero es una realidad. Dios de una y de otra manera hace una comparativa entre el ser humano, al cual Dios le puso una razón, pero que desafortunadamente su razón es robada. ¿Sabes cómo es robada tu razón? A través de las emociones y los sentimientos. Le es robada.
De tal forma que la persona empieza a actuar como un animal irracional. Y Dios de una y de otra manera, de una y de otra forma, trata de hacerle entender al ser humano de una y otra forma con figuras parabólicas o parábolas, ¿verdad? De tal forma que les haga entender y comprender para que reaccione el ser humano y entienda y utilice su razón. Pero una y otra y otra y otra, el ser humano decide no hacer caso. No hacer caso. Uno de los primeros ejemplos que me puedo acordar ahorita, Noé. ¿Te acuerdas de la historia de Noé? Claro. Noé estuvo más de 100 años construyendo el arca. Noé, pregonero de justicia. Noé le predicaba a la gente y les decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse porque viene un diluvio, arrepiéntanse porque van a ser juzgados, arrepiéntanse porque viene Dios, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y no hicieron caso. Solamente 8 entraron al arca. Y eso por misericordia de Dios. Pero ¿sabes? Entró el cerdo, entró el burro, entró el buey, entraron los animales. ¿Y el ser humano? No entró. Los animales que no tienen razón, los animales que seguían por instintos, no entraron. Entraron. Y el ser humano que seguía por la razón, que se supone que debería de guiarse por la razón, no entró. No entró. Queridos, eso va a suceder exactamente lo mismo en el fin de los tiempos. Muchas personas que se sentaron en las sillas como tú estás, muchas van a acabar en el infierno, si no es que ya están. Y ahí van a tener que reconocer que era verdad lo que un día alguien les predicó. Ahorita alguien puede decir: no, exagerado, lo que tú quieras. Pero la realidad viene mañana, como le llegó su tiempo, ¿verdad? A la generación de Noé, les llegó su tiempo. ¿Por qué? Porque dice que empezó la lluvia y Jehová cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Y si Él cierra una puerta, nadie la abre. Ya me puedo imaginar a los seres humanos, ¿verdad? Afuera del arca. Noé, ábrenos. Noé, ábrenos. Será cierto lo que decías. Noé, Noé, Noé. Y ya no hubo oportunidad. Ya no. Qué terrible. Después de ahí hay muchísimas ocasiones donde Dios hace la comparación, ¿verdad? O la comparativa entre el ser humano y los animales, buscándolos hacer razonar, buscándolos hacer comprender y decirle: es importante que reacciones, no te dejes llevar solamente por tus emociones y por tus sentimientos. ¿Por qué? Porque esos son engañosos. Porque déjame decirte que las emociones y los sentimientos tienen tal poder, que pueden gobernarte y nublarte por completo la razón, de tal manera que andes solamente como por instintos. Subes a tu perrito, ¿verdad?, a la cama, ¿verdad?, y acabas tú de cambiar la colcha o la sobrecama, o como se llame, la acabas de cambiar, ¿verdad? Y ahí está el perrito y ahí se hace. ¿Por qué? Le dieron ganas. Sencillo. Acabas de guisar una comida para tu familia y la dejaste ahí y no te diste cuenta que la puerta estaba abierta y entra el perro, huele y se traga toda la comida. Y luego sale y se hace afuera de tu puerta. ¿Qué le gobierna? Los instintos. Nada más. No tiene razón. No razona. Qué terrible es que el ser humano llega a esa condición. Por favor, escúchame. No es mi interés ofenderte. No, mi interés es hablarte una verdad de la cual yo estoy viendo
que la sociedad en la que estamos viviendo está hundida terriblemente. Todos. Y sobre todo, la juventud. La juventud está creciendo en un ambiente donde los sentidos son los que gobiernan. Es lo único que tiene valor, es lo único que importa. Lo que siento, lo que me gusta, lo que me agrada, lo que quiero. Y esto ya no gobierna. Qué terrible. Isaías capítulo 1, versículo 2 dice: Dios, por cuanto no tiene uno mayor, ¿verdad?, a quien invocar, definitivamente, utiliza aquello que para el ser humano, ¿verdad?, aquello que para el ser humano nos puede ser algo grande. Y dice: oíd cielos, como si los cielos tuviesen oídos, ¿verdad? Pero Dios habla así: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, habla Dios. Crié hijos y los engrandecí. Los crecí, los crié, los cuidé, los protegí. Y ellos se rebelaron contra mí. Uno de los factores que genera los sentimientos y las emociones que dominan a las personas, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es? Rebelión. Se rebelaron. En su corazón había una rebeldía en contra de la autoridad. Y por eso empezaron a actuar como actuaron. ¿Cómo actuaron? Versículo siguiente. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Dios está utilizando unas figuras, querido, de verdad, muy especiales. Yo no sé si has visto, ¿verdad?, en los ranchos, en los campos, de repente llegas y ves una manada de bueyes, ¿verdad?, y pasas al lado de ellos, ni te pelan. Pero de repente llega su dueño, ¿sí? Llega su dueño y desde lejos, y los bueyes reaccionan y se acercan. Dices, ¿cómo? O en un redil donde hay ovejas de 2 o 3 pastores, ¿verdad? Y llega un pastor y les habla a sus ovejas, y sus ovejas vienen. ¿Cómo? Aunque no lo creamos, es real. Es verdad. O si tienes perritos, ¿verdad? Llega un carro afuera de tu casa, no hace nada. Pero cuando llegas tú, o llegas caminando tú, o hablando tú, ¿qué empiezan a hacer? Se alocan. ¿Cómo es posible? ¿Cómo conoce el motor del carro que traes? ¿Cómo conoce el timbre de tu voz? Bueno, eso es lo que hace Dios aquí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel, el pueblo que se dice de Dios, la gente que se congrega en lugares como estos. Israel no tiene conocimiento. No me conoce. Siguiente, generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos. ¿Qué te parece la forma en que Dios se expresa del pueblo escogido de Dios? ¿Te podrás imaginar cómo se expresaría del pueblo que hoy en día se dice pueblo de Dios? ¿Te podrás imaginar cómo se podría expresar Dios del pueblo que hoy en día se dice pueblo de Dios? ¡Qué terrible! Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y después Dios entra a la razón y les dice: ¿por qué querréis ser castigados aún?
¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada, como asolamiento de extraños. Dios hablándole al pueblo que supuestamente era pueblo de Él, y les dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a querer ser destruido? ¿Hasta cuándo vas a salir adelante? ¿Hasta cuándo vas a dejar de estar en donde estás? ¿Hasta cuándo te vas a libertar de la condición en la que te encuentras y querer entender que tu perdición no se duerme? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo querrás oír y entender claramente que no es un deseo, no es un anhelo de explotar tu temor, tu miedo? Porque de nada sirve explotar tu miedo. ¿Sabes por qué? Porque los demonios creen y tiemblan. ¿De qué sirve tener miedo si después de que tienes miedo sigues a hacer lo mismo? Pura emoción, puro sentimiento, como el pastor ese, ¿verdad? ¿Qué pasó, verdad? Entró, lloró mucho, que definitivamente, déjame decirte que el hombre se sintió muy bien, porque el hecho de que una persona llore, la realidad es que se desahoga y el organismo, ¿verdad? Como que descansa y como que pareciera que descansas algo. Pero se levantó, tomó de la mano a su compañera y se fue a seguir con su perversidad y con su maldad. Pura emoción, puro sentimiento, puro sentimiento. O como lo diría, ¿verdad?, la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, verso 20 y verso 21. La escritura está llena de esto, queridos. Hay muchos ejemplos en la escritura de cómo las personas fueron guiadas, se guiaron y se dirigieron solamente por puras emociones y sentimientos. Y la realidad es que lo que vemos es el mismo fin de todas. El mismo fin de todas, el mismo. Por favor, escúchame. Ponte a pensar en esta semana. ¿Quién te gobierna? ¿De verdad tu razón o tus emociones? ¿Quién te gobierna? Claro, si tu razón ha sido robada por tus emociones y por tus sentimientos, pues entonces ya entenderemos que algunas personas podrán decir: no, pues yo por mi razón. Ok, pero nada más hay que ver quién está gobernando tu razón. Porque como te decía hace un momento, las emociones y los sentimientos tienen la potestad, el poder de gobernar nuestro razonamiento. De tal manera que le puedes estar diciendo a una persona: quítate de ahí, te vas a caer. Y no se quita. Quítate de ahí porque te vas a caer. Y no se quita. ¿Qué sucede? La razón ya no está siendo gobernada por principios y por valores, sino está siendo gobernada por emociones y por sentimientos solamente. La parábola del sembrador nos arroja una idea de este tipo. Dice versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Es cierto, sí, hay que entregar nuestra vida por Cristo, hay que entregar nuestra vida por Dios. O como el cántico que hacíamos hace un rato, ¿verdad? Creo que decía, ¿verdad? Entregaré mi vida, entregaré mi todo por ti. Y eso lo podemos cantar durante 20 años aquí. Y yo me pregunto, ¿y de veras lo estás haciendo? No daré mi vida a nadie más que a ti. Yo pregunto, ¿lo estás haciendo? ¿O lo cantamos otra vez? De repente lo recibe con gozo. No, ahora sí voy a ser cristiano, ahora sí lo voy a hacer. O de repente las personas dicen: es que yo sí, a mí sí me gustaría ser cristiano. Y hasta ahí se queda el deseo, el anhelo, y hasta ahí se acabó. Versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir,
¿Qué es? La aflicción. Y aquí entramos con el problema. ¿Sabes por qué? Porque a la gente no le gusta la aflicción. No le gusta sufrir. A pesar de que la Escritura dice que el amor es sufrido. Y el amor todo lo sufre. Lo dice 2 ocasiones. Pero la gente no quiere sufrir. ¿Por qué? Porque nos han enseñado en esta sociedad que no debemos de sufrir. No. Si te hace mal esto, no lo tomes. No. Ay, es que nos hablan demasiado duro. Yo creo que no es así. Yo creo que nos tienen que hablar mejor. En una ocasión predicaba en otro estado de la República, ¿verdad? Y estaba yo predicando el Evangelio y el pastor de repente, en una segunda ocasión que fui a visitarlos a esa ciudad, me dice: hermano, ¿y dónde está la predicación de consuelo, de aliento para las ovejas? No quería sufrir. Una iglesia donde el que tocaba la alabanza fumaba marihuana. Por favor. Sí. Una iglesia donde la persona decidió cambiar, ¿verdad?, ciertas cosas en su templo, en sus homilías, ¿verdad?, en sus cultos. ¿Por qué? Por quedar bien con un tío que es del norte, ¿verdad?, con un familiar que es del norte y que pues representa algo, ¿no? ¿Qué quieres que te consuele? ¿Qué quieres que te consuele? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, todo se acaba. Todo se acaba. El mundo está lleno de emociones y de sentimientos, queridos. Y los templos y los lugares de reunión están llenos de emociones y de sentimientos. La gente quiere sentir, quieren sentir, pero no quieren razonar y actuar. No. Queremos sentir. Querido, el amor no son sentimientos. Es más, el amor verdadero son sentimientos contrarios a la realidad, a lo que estás viviendo. Padre, pase de mí esta copa. ¿Recuerdas eso? Y Padre, pase de mí esta copa. Sentimientos naturales, pero se sobrepone la razón. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Definitivamente. Pero ¿qué sucede? La sociedad en la que vivimos se mueve, se guía, se dirige solamente por emociones y por sentimientos, por sueños fantasiosos que el día de mañana voy a lograr hacer, que el día de mañana voy a alcanzar a hacer, el día de mañana voy a adelgazar, voy a estar flaco. Pues no dejas de comer lo que no debes de comer. Tu cocota ahí, ¿no? No te engañes, nunca vas a bajar de peso. No, pero sí, ya tengo mi plan aquí. Vamos a verlo. Lucas capítulo 9, versículo 57. Otro ejemplo, otros ejemplos más acerca de esto. Lucas capítulo 9, versículo 57. La Biblia está llena de esto, queridos, de una y de otra forma. De verdad te podría sacar muchísimos ejemplos, 20, 30 ejemplos acerca de este tipo de situaciones donde la gente fue movida solamente por emociones y sentimientos y fue devastada. En una ocasión, fíjate, en el Antiguo Testamento, Dios le manda a un profeta, ¿verdad? A un profeta y le dice: ve y profetiza en contra de ese rey que es un perverso. Profetiza. No te detengas, no comas, no hagas nada y vete. Fue y profetizó y se cumplió como él dijo. Pero de repente vino otro y le dijo: hey, ven a mi casa, ven a comer. Tenía hambre el hombre. Tenía hambre, un deseo natural. ¿Sí? Y pues quería oír lo que él quería oír, ¿verdad? Y le dijo: no, pero es que Dios me dijo que no me detuviera, que no me detuviera. Le dijo: no, el ángel de Dios ha estado hoy conmigo y me dijo que te llevara a comer. Escuchó lo que quería escuchar.
Eso quería oír porque mi barriga y mis tripas estaban gritando eso. Vente a comer. Fue a comer. Dios lo mató. ¿Por qué? Pasiones, deseos, emociones, sentimientos, por encima de la razón y de la obediencia. ¿Nos queda claro? Otro ejemplo. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, a este hombre de repente le dieron muchas ganas, tal vez al escuchar al Señor Jesucristo, o tal vez al soñar, ¿verdad? Y decir: oh, este hombre sí tiene de Dios, con este sí lo vamos a poder lograr. El día de mañana voy a ser un gran pastor, voy a ser un gran predicador. Wow, sí, lo voy a hacer. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Yo voy contigo, Señor. Yo le echo ganas, yo camino contigo, Señor. Yo te cargo la maleta, yo voy así, yo voy acá. Siguiente. Le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Por qué le dice eso Cristo Jesús? Señor, o sea, espérate, te está proponiendo ayuda, Señor. Está queriendo caminar contigo, está queriendo ser uno de tus discípulos, está queriendo entregar su vida por ti. ¿No lo oíste? Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Sí? Dice el adagio popular: de lengua me como un taco, ¿verdad? Así lo dice. ¿Sí? ¿Qué es lo que le estaba diciendo a este hombre? Pura lengua. Nada más. Hasta allí. Se acabó. Jesús le contesta conforme a la realidad que él estaba viviendo. Por encima de sus emociones, por encima de sus sentimientos, Cristo Jesús le contesta y les dice: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos. En otras palabras, mira, si vienes aquí vas a padecer. Te vas a enfrentar a circunstancias y situaciones difíciles. ¿Estás dispuesto? ¿Qué crees? Ya no se supo nada del hombre. Pues no, que tenías muchas ganas. Yo he oído tanta gente decir, se sienta la gente conmigo, ¿verdad? Durante mucho tiempo, ¿verdad? Y llorando: es que yo sí quiero ser cristiano, ahora sí le voy a echar ganas. Siguiente semana, se acabaron las ganas. ¿Ya no? Oye, ¿qué pasó? No, es que tuve un problema. Sí, tu problema está aquí, en el corazón. No, es que yo quiero ir a ganar a África, yo quiero ir a ganar a los indios, yo quiero... Y luego, sí, yo. ¿Y ya no estás? Puras emociones, puros sentimientos. Hasta ahí nada más. Versículo siguiente. Dijo otro. Y dijo a otro. El Señor Jesucristo en esta ocasión se le acerca y le dice: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ay, es que lo amo tanto, Señor. Si vieras cuánto lo amo, y la Biblia dice en el 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, quiero ir a enterrar a mi padre. No es que su padre estuviese muerto. No, es que probablemente este hombre era el mayor de los hermanos en su familia y tenía la obligación de esperar a que su padre muriera y él tenía que enterrarlo. Entonces su padre a lo mejor iba a durar todavía unos 20 o 30 años. Y entonces el Señor Jesucristo le iba a estar esperando unos 20 o 30 años, como algunas personas aquí piensan que Dios te va a estar esperando 1 año, 2 años, 10 años, 20 años. Qué terrible, no te va a esperar nada. Y se te va a acabar tu oportunidad. Para aquellos cristianos que sueñan con hacer algo y no estás haciendo nada, se te va a acabar tu oportunidad. Para aquellos que sueñan con ser cristianos y quieres ser cristiano y dices que sí lo vas a hacer, se te va a acabar tu oportunidad. Y ya no vas a tener oportunidad. Y si esa puerta la cierra, mira, nadie la abre. Es terrible cuando tú observas el texto de Jeremías y que Dios le dice a Jeremías: ya no ores por este pueblo. ¿Cómo? Ya no ores por este pueblo. 2 o 3 ocasiones durante el libro se lo dice Dios al profeta Jeremías: ya no ores por este pueblo. Y de repente Dios le dice: ¿o qué? ¿Lo quieres juzgar tú? Júzgalo tú, hijo de hombre. Híjole, yo no sé qué habrá sentido Jeremías, pero ha de haber dicho:
Mejor ni me meto. Qué terrible, queridos. Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Señor, déjame primero que haga esto. Déjame primero que haga aquello. Déjame primero que haga esto otro, ¿verdad? Como aquella persona, recuerdo haber escuchado una historia de una mujer a la cual Dios le llamó. Una mujer que estaba en un templo como este, ¿verdad? En un lugar como este, y Dios le llamó a ganar almas, a ganar almas, ¿verdad? Y la mujer dijo, ay, sí, Señor, sí, Señor. Cantaba y adoraba a Dios y hacía muchas cosas, ¿verdad? Pero le dijo, sí, sí, Señor, sí, sí, sí. Nada más deja que primero me case. ¿Está bien? La mujer se casó. Vino Dios. Sírveme. Sí, Señor, pero déjame primero mis hijos. Mis hijos. Pasó tiempo. Sígueme. Sírveme. Sí, Señor, pero ahora déjame esto. En una ocasión iba pasando un misionero por fuera de su casa, ¿verdad? Un misionero o profeta, ¿verdad? Y Dios le dijo, hey, toca en esa puerta. La mujer que salga, le vas a dar este mensaje. Yo te llamé desde tu juventud para que me sirvieras y no quisiste. Te hago responsable. Y le dio un número de almas. Te hago responsable por todas estas almas, de las cuales yo iba a salvar por medio de ti, pero no quisiste. Se acabó. La mujer murió. ¿Y dónde estará? Es claro. Es claro. Sí, Señor, mañana. Sí, Señor, mañana. Sí, Señor, mañana. Los hombres del mañana. Mañana voy a bajar de peso, mañana voy a estudiar, mañana voy a aprender, mañana voy a hacer, mañana. Somos los hombres del mañana, del mañana, del mañana. Y siempre vivimos con el mañana, el mañana, el mañana, el mañana. Lo que no hagas hoy, ya no lo vas a hacer jamás. Lo que no inicies hoy y te mantengas para seguirlo haciendo, jamás lo vas a hacer. Jamás. 60. Cristo Jesús amable, directo, ese no. Creo que ese no va. Ese no sé en qué Biblia esté. Dice, Jesús le dijo, le contesta, Cristo Jesús nunca quiso quedar bien con la gente. Cristo Jesús nunca se vendió con nadie. Cristo Jesús nunca quiso venderse con las personas. De ninguna manera estuvo en una disposición de venderse con la gente, queridos. Cristo Jesús siempre fue franco, llano y directo. Claro con la gente. A pesar de que el hablar le costara y le costó la vida. Cristo Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Cómo? Señor, pues si el 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, yo te estoy pidiendo cumplir ese mandamiento. Cristo Jesús le dice, déjalo, que se encarguen otros. A ti te he llamado para hacer algo, ve a hacerlo. ¿Sabes qué hizo? Nada. ¿Sabes dónde está hoy? Perdido. Siguiente. Entonces, también dijo otro, te seguiré, Señor, te seguiré, Señor. Otro, con el volcán de las emociones aquí adentro, ¿verdad? Así, en plena erupción. Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Señor, mi gente, ay, mi casa, ay, mis hijos, ay, mi marido, mi esposa, mis compañeros de la infancia. Yo no sé qué cosa, yo no sé de quién caramba se iba a despedir, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo sabía que era una tremenda excusa, ¿sí? Una tremenda excusa que se basaba solamente en las cuestiones emocionales y sentimentales desde el momento que Él se levantó para decirle a Cristo Jesús, te seguiré. Porque déjame decirte, también eso fue lo que le impulsó Él al levantarse para decirle, Señor, te seguiré. Pues sí, había mucha gente, ¿verdad?
Mucha gente, muchas personas, y tal vez el hombre quería que lo vieran como que él estaba dispuesto a todo, ¿no? Y dice ahí el versículo anterior, 60, ¿sí? Dice, perdón, el 61, no, sí, el 61, ¿sí? Te seguiré, Señor. Así que todos lo escuchen. Te seguiré, Señor. Nada más aguántame tantito, ¿no? Deja que me despida primero de los que están en mi casa. Versículo 62. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Escucha las palabras de Cristo. ¿Qué figura pone el Señor Jesucristo tan fuerte? Yo no sé qué sentimientos, tiene un arador ahí a mediodía con el sol a plomo sobre su cabeza, ¿verdad? Y con el polvo de la milpa, ¿verdad? O de ahí de su parcela, rebosando por el movimiento del arado, ¿verdad? Yo no sé qué sentimiento tiene. ¿Te imaginas qué sentimiento tiene? Ninguno de gratitud, ninguno de agrado. ¿Estamos de acuerdo? No, todo lo contrario. Así como decir, ay Dios, qué caloras, ¿sí? Y que si con hambre, y que si con sed, y que si con cansancio, y que si con lo que quieras. Fíjate la figura que está poniendo Cristo. No es que puso una figura nada más por ponerla, puso una figura muy particular. Cristo Jesús lo estaba llamando ¿a qué? Al trabajo. Pero al verdadero trabajo. No a la pelea de trabajar menos, ¿verdad? Como en nuestro país. Hay que trabajar menos, sí, 40 horas a la semana. ¿Y cuánto tiempo se la pasan haciendo nada en sus trabajos? Perdiendo el tiempo y robándole al patrón, ¿verdad? Ojalá y trabajaran de verdad 8 horas reales de trabajo. Pero no, muchas veces están ahí whatsappeando, pero bueno, es otro tema, ¿verdad? Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Ninguno que no está dispuesto a entregar, ninguno que no está dispuesto a trabajar, ninguno que no está dispuesto a ponerse a hacer las cosas ya, es apto para el reino de Dios. Ninguno, llámese como se llame, haga lo que haga, sea quien sea. Ninguno que esté dispuesto a utilizar su razón y su acción en favor del reino de Dios y en favor del amor genuino, ninguno va a ser apto para el reino de Dios. ¿Qué vemos en todos estos ejemplos que te he puesto? Sentimientos, emociones, deseos, sueños, anhelos, ¿verdad? El hombre de la casa, ¿verdad? Sueña con ser un buen esposo, sueña con ser un buen esposo, y es todo áspero con su esposa. La mujer sueña con ser una buena esposa y es una mujer chismosa y áspera con el marido, con los hijos. Espérate. El hijo sueña con ser un buen hijo y es un flojo. Qué terrible. Puras emociones, puros sentimientos, nada de nada. Y como te decía, esto lo podemos aplicar en todas las áreas de la vida, en todas. Sí, voy a salir adelante, sí, voy a hacer esto. Como recuerdo una persona, ¿verdad? Que desafortunadamente, como la samaritana del capítulo 4 del Evangelio de Juan, tenía grandes problemas con esa área sexual, ¿verdad? Emotiva, de querer siempre tener a alguien, ¿verdad? Para no sentirse sola. Como recuerdo que en una de sus últimas aventuras, la persona me habló y me dijo: es que ya lo dejé. Yo soy una de esas personas que cuando tomo una decisión lo hago bien. Dije: pues qué bien. Le dije: bueno, mantente así, y cuando te hayas mantenido así, platicamos y nos vemos y vemos qué pasa. Una semana y ya estaba de regreso el hombre otra vez ahí. Qué fácil es hablar, queridos. Qué fácil es hablar y decir: yo voy a hacer, y yo voy a hacer, y yo voy a hacer, y yo voy a hacer. No, el amor verdadero no son sentimientos ni emociones, queridos. El amor verdadero son acciones en favor, no tuyas.
porque vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de lo suyo. Ahí sí. Ahí sí, la gente sí lucha por lo suyo, la gente sí lucha por lo suyo, sí lucha por tener, por ser, por obtener, eso sí, pero por Dios, pero por ser verdaderamente cristiano, ahí no se puede luchar. Ahí la gente dice, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque tus emociones y sentimientos y tus pasiones son las que gobiernan. Y no gobierna tu razón. ¿Nos queda claro? Esta es nuestra primer parte. Espero, si Dios lo permite, más adelante poder continuar con esto, pero hasta aquí lo vamos a dejar. Pongámonos de pie, por favor. ¿Qué estamos viendo? Nuestro tema, las emociones. Nuestro tema, las emociones. Todo lo contrario al verdadero amor. Todo lo contrario al genuino amor. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor nunca deja de ser, el amor no tiene envidia, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es acción. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado acción, ha dado, no sintió. Actuó, ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor es acción. ¿Por qué? Porque Dios lo demostró así. ¿Y por qué? Porque Dios es amor. Y Dios manifestó su amor de esta manera, actuando, no solamente soñando, ni imaginándose, ni pensando, ni viendo a la humanidad perdida, diciendo, qué perdidos están estos. Qué terrible, cada día se pierden más. Ojalá cambien, ojalá cambien, ojalá cambien. Imagínate a Cristo Jesús así diciendo, ojalá cambien. Le voy a pedir a mi Padre a ver si les ayuda para que cambien. Bueno, sí, les voy a pedir. Y ya, se acabó. Y la gente sigue perdida. No, Jesús dijo, yo mismo pongo mi vida y nadie me la quita. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Él sufrió la cruz con gozo, sabiendo a lo que venía. Él sabía lo que verdaderamente es amar. Una brecha gigantesca separa el verdadero amor de los sentimientos y las emociones. En el camino del sentimiento y de las emociones van millones. En el camino del amor, solo pocos. O como Cristo lo diría, la puerta angosta y la puerta ancha. ¿Por cuál vas? Forzosamente tienes que ir por una de las dos. No hay una intermedia. O una u otra. Hagamos una oración. Padre, gracias. Padre, gracias, 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 Señor. Porque pones delante de nosotros, Señor, una verdad para que nuestra alma se detenga a pensar y a entender. Porque el tiempo se acaba, el tiempo se termina, Señor, y los sueños se evaporan como el agua en el piso, Señor. Los sueños, los anhelos, los deseos se evaporan. Es tiempo de actuar como dice tu palabra, Señor. Es tiempo de actuar en base a lo que verdaderamente es el amor. Padre, gracias. Gracias, Padre mío, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos, que el Señor le bendiga. Un abrazo para cada uno de los presentes. Hasta luego.